Buen día, hoy estamos por acá con química y el tema los estados de la materia. Bien, hoy viernes 22 de mayo del 2020. Les doy entonces la bienvenida. Como importante para hoy, pues recordemos que los estados de la materia que conocemos, que son más comunes, son sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, hay otros estados de la materia que no son tan comunes, pero existen. Hoy no lo vamos a tratar a profundidad, pero la próxima clase vamos a profundizar un poco más en ello, ¿ok? En lo que son los otros estados de la materia. Y también tenemos que ver lo que son los cambios de estado. Hoy solamente vamos a estudiar los estados como tal, sólido, líquido y gaseoso. Vamos entonces a hacer una breve introducción acá. Este texto que está acá es muy importante. Voy a hacer preguntas con relación a este texto al final. La mayoría de las cosas que vemos a nuestro alrededor pueden ser sólidas, la mayoría en realidad, como las rocas y los lápices. También hay líquidos, como la gasolina, por ejemplo, el agua. Y también hay gaseosas, como el aire que respiramos. ¿Ok? Los sólidos cristalinos, como el cuarzo y el diamante, son muy empleados en la fabricación de relojes digitales y el anillo. El cuarzo viene de lo que es el sílice, ¿ok? Y donde se encuentra en mayor abundancia es en la arena de playa. La arena de playa limpia, esa que se ve en el sol brillante, ¿ok? Y de allí, por supuesto, la fabricación de todo lo que son los vidrios, lo que es el cuarzo, el sílice. De allí es donde se fabrica el vidrio, ¿ok? Bueno, los líquidos son muy utilizados como fuente de energía, como es el caso de la gasolina y el petróleo, o también, como ya sabemos, el agua, ¿no? Y cabe recordar que muchos objetos metálicos se fabrican fundiendo primero el metal y luego vaciándolos en el molde deseado. En otras palabras, el sólido puede transformarse en líquido y luego volverse sólido de nuevo para cambiar su forma, ¿no? Ya recuerden que los sólidos son difíciles de manejar, de tratar de cambiar su forma. Entonces se transforman en líquidos para poder manejarlos mejor, cambiar su forma y luego se vuelven otra vez al estado sólido. No nos olvidemos del agua, un líquido muy importante, pues más de 2/3 de la superficie terrestre están cubiertos por agua. Y los gases, ¿cómo dejar de hablar de ellos si son tan importantes para nosotros como es el caso del oxígeno que tomamos al respirar? El cual está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno. Algunos también son utilizados como fuente de energía, como es el caso del gas propano e hidrógeno. El gas metano y propano, que es el que colocan en los balones de gas para cocinar. Y el hidrógeno, que es la fuente principal de energía del Sol. Si tan solo pudiéramos traspasar la atmósfera y salir de la Tierra, nos daríamos con la sorpresa de que el universo está formado por muchas estrellas, dentro de ellas el Sol. Y podríamos hablar de un cuarto estado llamado plasmático, que es el estado más abundante del universo. Fíjense que este estado plasmático, aunque no es tan común acá dentro de nuestro planeta Tierra, fuera del planeta en el universo, es bastante común. Y bien, el estado plasmático está presente por lo general en rayos y relámpagos. Es donde se ve acá en el planeta Tierra. Bien. Bueno, entremos entonces con el estado sólido. Tiene 4 características. Presenta forma y volumen definido. ¿Ok? Es difícil cambiar la forma de un sólido, ya que ellos tienen una estructura definida, determinada. Fíjense, como el hielo, la roca, el diamante. En el caso del hielo, pues puede derretirse, ¿no? Pero mientras está en estado sólido, él tiene una forma, ¿ok? Podríamos romperlos, sí. Las rocas también pueden romperse. Incluso los diamantes pueden cortarse. Pero ellos tienen una forma definida, ¿ok? Y ocupan un volumen específico. A ver, sus moléculas vibran en un espacio muy reducido, aunque nosotros los sólidos pareciera que no se movieran, ellos sí están vibrando todo el tiempo, solamente con un espacio tan pequeño que es imperceptible para nuestra vista. La fuerza de cohesión entre las moléculas es muy fuerte, es decir, ellas están pegadas unas con otras a través de fuerzas electromagnéticas, que vienen ya de su propia naturaleza atómica. Es como si tuviésemos imanes, ellas estuvieran pegadas por unas fuerzas de imanes superpoderosas. Realmente es difícil separar las moléculas, ¿no? Vamos a ver. Y por último son incompresibles. Es decir, si yo le aplico una fuerza con mis manos,
es difícil realmente disminuir su volumen. De hecho, no se puede. Ellos se pueden romper, se pueden partir en pedazos, pero no va a lograr que ellos disminuyan su volumen. No son compresibles, son entonces la palabra correcta es incompresibles. Algunos ejemplos, acá tenemos por ejemplo el vidrio de un reloj, bien, hecho de cuarzo, de sílice, un diamante, en un anillo, y acá está la diferencia en lo que es el cuarzo y el diamante. Fíjense que tiene una diferencia de precio enorme, pero ambos son sólidos cristalinos. ¿Ok? Vamos entonces a hablar de lo que es el estado líquido. Primera característica. Presenta forma variable y volumen definido. Forma variable y volumen definido. ¿Cómo así? Bueno, si yo tomo agua y la coloco, un litro de agua lo coloco en un recipiente cuadrado, él va a transformarse en cuadrado. Y si lo coloco en un recipiente redondo, pues va a tomar la forma del recipiente redondo. Es decir, su forma es variable, pero siempre va a haber un litro de agua. Significa que su volumen es definido. Lo que cambia es la forma. Entonces, tiene forma variable, forma cambiante, pero volumen definido. Un litro es un litro. Sus moléculas vibran y se deslizan. En el caso del sólido vibraban y quedaban allí en su propio sitio vibrando solamente, pero en el caso de los líquidos se deslizan unas sobre otras y es por eso que los líquidos tienen esa característica de moverse de esa forma tan peculiar. Las fuerzas de cohesión son idénticas a las de repulsión, es decir, se atraen y se repelen con la misma fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que están en constante movimiento. Unas las jalan, otras las empujan y todo el tiempo se están moviendo. Así son los líquidos inestables. ¿Ok? Eso a la vista, a simple vista no se ve, pero es algo que ocurre a nivel molecular. Y por último son incompresibles. Es decir, no se pueden comprimir, no se pueden hacer más pequeños. Por acá le coloco dos inyectadoras. Bien, si ustedes la tapan y la presionan, se van a dar cuenta que el líquido no va a disminuir su volumen, a menos que nosotros quitemos el dedo y pueda salir o se rompa el plástico, pero ella no va a disminuir su volumen. ¿Por qué? Porque los líquidos son incompresibles. Ahora vamos entonces a hablar un poco del mercurio, que es el único metal líquido a temperatura ambiente y además está presente en los termómetros que utilizamos para tomar temperatura y muy importante, son venenosos, son tóxicos. El mercurio no es un material que debemos manipular. Hay mucho cuidado con esto, recogerlo con algún papel o algún tipo de envase y no tomar directamente con nuestras manos y mucho menos llevar a la boca, ¿ok? Muy peligroso el mercurio, es dañino para nuestro sistema. Ahora ven, vamos con el estado gaseoso. Tiene también 4 características, presenta forma y volumen variables, es decir, tanto la forma como el volumen cambia. Si lo coloco en un recipiente cuadrado, él va a tomar la forma del recipiente cuadrado. Si lo coloco en un recipiente redondo, va a tomar la forma del recipiente redondo. ¿Okay? Adopta la forma del recipiente, pero además, si lo coloco en un envase pequeño, ese va a ser su volumen. Y si lo coloco en un envase grande, ese también va a ser su volumen. Es decir, ellos ocupan todo el volumen que está a su alrededor. Entonces, tanto la forma como el volumen son variables para los gases. Fíjense acá le muestro un dibujo en el que las partículas están separadas, las partículas gaseosas, y si yo esta tapa que está acá la presiono hacia abajo, las partículas se acercan, pero se desliza la tapa y cambia su volumen. Ahora su volumen es menor. Ocurre también si yo tengo una inyectadora con aire, ¿ok? Si yo tengo la inyectadora y la presiono, el volumen de la inyectadora disminuye, así yo tenga mi dedo allí presionado. ¿Por qué? Porque el volumen del gas disminuye ya que él es compresible, que viene a ser la cuarta característica. Bien, ya la vimos. Vamos entonces con la segunda característica, dice así: sus moléculas presentan gran velocidad. ¿Qué significa? Que ellas están en constante movimiento. Como pueden ver acá, las moléculas de gas no son estáticas. Ellas se mueven, brincan para arriba, para abajo, chocan contra el recipiente, se acercan unas con las otras, salen empujadas, repelidas. Ellas son muy inestables, tienen mucha energía, se mueven con gran velocidad, aunque nosotros no podemos verlo. A ver, las fuerzas de repulsión entre sus moléculas es muy fuerte. ¿Okay? Y es por eso que las moléculas siempre tienden a separarse cada vez más, ya que las fuerzas entre ellas de repulsión son fuertes, ellas tratan de estar lejos. Mientras más cerca están, ellas chocan con mayor fuerza y hay más inestabilidad.
Y por último, por supuesto, los gases son compresibles. ¿Es igual decir gas que decir vapor? No. El gas es el fluido, ¿ok? Las moléculas, los compuestos o las sustancias que a temperatura ambiente ya son gaseosas, como por ejemplo el oxígeno, como por ejemplo el nitrógeno. A temperatura ambiente ellas ya son gaseosas, pero a temperatura ambiente el agua es líquida. Sin embargo, si yo la caliento, esa agua líquida se transforma en vapor. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa vapor? Significa que a temperatura ambiente es una sustancia líquida, pero al elevar su temperatura, esa sustancia líquida se vuelve vapor. Entonces, no es lo mismo gas que vapor. El gas es la sustancia que a temperatura ambiente ya era gaseosa. Y el vapor es la sustancia que a temperatura ambiente es líquida, pero al calentarla se transforma en gaseosa. Muy bien, por acá tenemos varios ejemplos: dióxido de carbono, el aire, el gas de nuestro balón, que es metano o propano. Bien, vamos entonces a avanzar. El estado plasma, quería mencionárselo, es un estado diferente, bien, al sólido, líquido y gaseoso. Se le llama el cuarto estado de la materia. La próxima clase lo vamos a ver a mayor profundidad. Bien, es un material similar al gaseoso, pero se encuentra a elevadísimas temperaturas y, a diferencia de los gases, sus partículas están cargadas eléctricamente, por lo que es un buen conductor eléctrico. Imagínense, un gas que conduce electricidad. Un ejemplo serían las estrellas o los relámpagos que hay por acá en el planeta Tierra. En el Sol, por ejemplo, en el universo es la sustancia más abundante, aunque aquí en la Tierra no es tan común. Bien, ¿por qué flotan los dirigibles? Acá tenemos una cantidad de dirigibles y ellos flotan porque el gas que está dentro del dirigible tiene una menor densidad que el aire normal que está a su alrededor. Y recuerden que las sustancias que son más ligeras siempre van hacia arriba y las más densas hacia abajo. Vamos a ver el ciclo del agua. Para esta clase solamente quiero que le presten mucha atención a dónde están el agua sólida, líquida y gaseosa. Sólida la tenemos en los glaciares, gaseosas en las nubes y líquido en los mares, lagos y ríos. ¿Ok? Viene a ser lo más importante del ciclo. En la próxima clase veremos los cambios de estado. Utilizaremos este mismo diagrama para explicar. Bien, vamos a ver algunas preguntas. Dicen así: diga dos características del estado gaseoso. A ver, diga dos características del estado líquido. Ahora diga dos características del estado sólido. Si es posible, tome una hoja y anótelas allí en su hojita. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente? El oxígeno está en estado a temperatura ambiente. ¿Qué estado estará el oxígeno? El oro y el cobre están en estado a temperatura ambiente. Colócale pausa al video, escribe todas tus respuestas en una hoja. ¿Ok? Ok, ya estamos de vuelta. Vamos a ver las respuestas. Así que acá están las respuestas. Si has respondido correctamente, muy bien, felicitaciones. Si no lo has hecho, entonces por favor retrocede y vuelve a ver el video. Empieza de nuevo para que puedas responder todas las preguntas correctamente, ¿ok? Eso sería entonces todo por la clase de hoy. Muchas gracias.